buenos días en este miércoles 4 de julio de 2018. Estas son las noticias. Evalúan cómo sacar a niños de cueva en Tailandia. Peña Nieto recibe a AMLO en Palacio Nacional. Se reúne López Obrador con Cárdenas. Asegura Mara Lezama que combatirá la corrupción caiga quien caiga. Declara Maribel Villegas que no se va a solapar a nadie. Difunde presidente electo de Otompe Blanco video donde asegura que busca una capital digna. Anaya y Mi dominaron en las redes sociales, AMLO en el templete. Aumenta la participación de las mujeres en las legislaturas. Invertirán 1.4 millones de pesos para reparar escuelas. Ganaron en likes, pero no en las urnas. Ven fracaso por percepción de corrupción. Advierte Unión Europea represalias si Estados Unidos aplica aranceles a autos. Chile en alerta por la probable erupción del volcán Nevados de Chillán. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues muy buenos días en este miércoles ya, mitad de la semana, después de toda la euforia electoral. Y bueno, ayer por fin, después de mucho, se reunieron en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Así es, Norma, buenos días. Fotos muy significativas de los dos paseando precisamente por los diferentes pasillos de Palacio Nacional, bueno, con una cantidad de memes insuperables, precisamente en esta inicio de las charlas precisamente de entrega-recepción. Así es, y bueno, en esta foto esta fotografía domina prácticamente en todos los medios nacionales. Las redes sociales ayer siguieron paso a paso y minuto a minuto toda esta trayectoria desde la salida de su casa de Andrés Manuel López Obrador hasta la llegada a Palacio Nacional, todo lo que se vivió dentro de este lugar que es hermosísimo. Yo veo ahí en las fotos que hoy se publicaron en algunos medios, ese piso de parquet de madera que tiene el Palacio Nacional, de verdad es un verdadero palacio, ¿verdad? Qué ganas de vivir en Los Pinos, teniendo un palacio como este, ¿no? Los presidentes en la antigüedad vivían aquí en Palacio Nacional. Así es. Y bueno, sí, muy significativo este paseo con miles de memes hablando precisamente, mira, aquí se ponen las llaves, aquí las toallas, como una entrega muy, muy simpática y bueno, con unas fotos armoniosas que supieron ponernos en las redes precisamente para propiciar precisamente esto en calma. Así es, que es la foto que trae precisamente el periódico Reforma. Así es, el periódico Reforma en su primera plana trae esta foto emblemática precisamente de ellos dos caminando por los pasillos y donde se habla precisamente de esto que les mencionábamos y muy significativo esto. Es como tú decías, Norma, sobre todo la forma en que se transporta Andrés Manuel precisamente a este Palacio Nacional. También el periódico Reforma dice, acota ola Morena a los gobernadores, pierden mandatarios del PRI y del PAN mayoría en Congreso. Los nuevos diputados votarán presupuestos, leyes, nombramientos y cuentas públicas. Esto, bueno, se refiere también a la ola de donde Morena también gana a muchas legislaturas locales en todo el país, y esto es donde habla, por ejemplo, en el Estado de México,
bueno, se ganan prácticamente todos, creo que solo hay una diputación que no queda con Morena, bueno, y esto obviamente es lo que va a acotar al gobernador precisamente del Estado de México, dándole ahora una nueva gobernabilidad al Estado de México, que tenía un pues relativamente nuevo gobernador del PRI, pues ahora va a estar acotado porque el Congreso local va a estar dominado completamente por Morena. Es decir, que aún en donde hay gobernadores priistas, puede haber ahora ya una influencia muy grande, una injerencia directa precisamente en la gobernabilidad del Estado por estas cámaras ahora conformadas precisamente primordialmente por Morena. Aquí también dice Reforma que indaga PGR en Puebla falsificación de actas. Bueno, se ha armado un zafarrancho en Puebla precisamente. Parece ser el único estado donde verdaderamente hubo irregularidades serias, donde se han descubierto muchas irregularidades. Y bueno, creo que más adelante por ahí les vamos a tener precisamente un video en donde hasta un diputado, ¿no? ¿Es diputado, Norma? Un diputado del PAN está ahí involucrado en el zafarrancho, ya lo veremos más adelante. También dice aquí, denuncia el INE a Chiapas ante PGR. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación informó ayer que denunció ante la Procuraduría General de la República al gobierno de Chiapas. Requieren también 79 mil millones de pesos para adultos mayores. Esto hablando precisamente para las pensiones de adultos mayores. Y bueno, esto le costará 79 mil millones de pesos al gobierno. Se complica rescate. La previsión de lluvias monzónicas para los próximos días podría dificultar el pronto rescate de los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva de Tailandia desde el 23 de junio. Indaga, bueno, aquí también ya indaga PGR en Puebla, precisamente esta falsificación de actas. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es precisamente el periódico Reforma, Corazón de México en su primera plana. Y otra foto que me llama mucho la atención, Rodrigo, que es la foto de los 17 gobernadores emanados de un partido obviamente que no es Morena. Y aquí lo que resalta hoy Reforma es que estos gobernadores van a tener que negociar con toda la bancada morenista en la próxima legislatura. Pero además, aquí viene lo interesante, van a ser auditados por este Congreso de la Unión a estos 17 gobernadores. Esto es lo significativo, porque aún que son gobernadores de oposición, no es, cuando uno ve el mapa del país, se habla, bueno, normalmente se hablaba, estos estados están gobernados por este partido, estos otros están gobernados por otro partido. En esta ocasión, independientemente de que el mapa de los gobernadores de este país cambia significativamente precisamente por las gobernaturas ganadas por Morena, también incluso en las entidades donde hay gobernadores de otros partidos va a tener una injerencia donde estos gobernadores ya no van a poder actuar libremente en la mayoría de los casos, sino que van a tener que negociar precisamente con un Congreso donde va a haber mayoría precisamente de Morena. Y bueno, lo que tú dices, Norma, que además, bueno, de entrada se va a llegar a hacerles una auditoría, a ver, ahora sí pues tienen que presentar todas sus auditorías ante y ahora ya el Congreso. Y los que se los van a revisar ya no son de su mismo partido. Entonces, está bien señalarlo y decirlo así, se les va a hacer una auditoría, porque antes que se les hacía una auditoría, diría yo, y no, ahora van a ser auditorías de verdad. Entonces, bueno, ahí debe haber más de uno temblando y tratando de poner las cosas en orden, porque bueno, ahora sí que las auditorías van a contar. Pues sí, porque el periodo, por ejemplo, que es el 2018, lo van a auditar el próximo año, ¿verdad? La legislatura, y bueno, van a ver ahí, ojalá que no haya desvío de recursos precisamente en las campañas. Esperemos a ver qué sucede. Ahora ya saben que sí se les va a hacer una auditoría de verdad el próximo año, y bueno, muchos van a tener que empezar a tratar de poner la casa en orden,
pero si se les fue la mano en recursos para las campañas, como tú dices, pues ni queriendo, van a poder recuperar, y son cosas que de las que nos vamos a enterar a fondo precisamente el próximo año. Así es. Bueno, en lo que destaca hoy el periódico El Universal, Peña y AMLO pactan transición pacífica. Dice, acuerdan trabajar en el presupuesto y la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Asistirán juntos a la reunión de la Alianza del Pacífico en Jalisco. Y es que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Enrique Peña Nieto tuvieron ayer su primer encuentro en Palacio Nacional, donde acordaron una transición pacífica en la que ambos equipos trabajarán principalmente en el diseño del presupuesto 2019. Ahí está lo que le decía. O sea, una cosa es el tema del presupuesto, que le van a dejar en diciembre. Fíjense usted, la legislatura entra en septiembre. Esta legislatura, el 1 de septiembre, que va a toma posesión estos diputados. Y el presidente entra el 1 de diciembre. Ya para esas fechas tienen que estar pensando cómo viene el presupuesto del 2019, o sea, les va a tocar una parte de esta legislatura y otra a la nueva que va a tomar posesión. Por eso, este periodo de Andrés Manuel López Obrador va a ser de 5 años, 10 meses, porque el próximo presidente de nuestro país va a recorrer, le toca modificar a esta legislatura que sea de 5 años, 10 meses, porque el próximo presidente va a tomar posesión el 1 de octubre, ya no el 1 de diciembre. ¿Verdad? Entonces, todos estos cambios que van a hacer, le va a tocar a esta nueva legislatura hacer todos estos cambios para que, bueno, no suceda lo que va a suceder ahorita, que finalmente la legislatura que se está yendo va a presupuestar el dinero del próximo año, ¿verdad? Y en diciembre, cuando toma posesión Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente ya decidieron los que se van. Exactamente. Ese es lo interesante. Y bueno, en muchos, en fin. Ajá. Reparten culpas en el PRI por la derrota electoral. La dirigencia llama a la unidad, mientras que organizaciones piden renovar al partido. Tras los resultados de la elección del pasado domingo, en el interior del PRI comenzaron los reclamos por la derrota. Organizaciones culparon a la dirigencia de la debacle y urgieron a una renovación democrática. El presidente del partido, René Juárez, se reunió con coordinadores parlamentarios y dirigentes de sectores para pedirles unidad e hizo un llamado a la reflexión. De veras que los periodistas a veces son bien cínicos. Anoche estaba yo viendo precisamente una entrevista de Ulises Ruiz, donde culpaban ya directamente a Enrique Peña Nieto de la derrota del PRI. Y en una carta incluso que le enviaron al presidente Enrique Peña Nieto y a los exgobernadores acusados de corrupción, o sea, ahora sí que hasta ahora, después de que los cubrieron, les aprobaron todo, toda la derrota del PRI está enfocada en el actual presidente Enrique Peña Nieto y en los exgobernadores corruptos. Cuando estaban gobernando no hicieron un solo señalamiento de corrupción en los estados, y lo vivimos aquí en Quintana Roo. Me parece una desfachatez del señor Ulises Ruiz, que lo veíamos aquí, a Ulises Ruiz, aquí en el estado de Quintana Roo, paseándose y aprobando todas las, pues todo lo que hacían en su momento Roberto Borges. O sea, y que no hubo señalamientos en ese momento y que ahora venga a reclamar, de verdad es que no tiene vergüenza. Sí, sobre todo él que así fue y fue uno de los gobernadores más señalados. Y ahora resulta, ¿no? Ahora resulta, y bueno, yo creo que tuvo un mal cálculo porque que se envalentonó sintiendo que, bueno, ya van a perder poder, ahora sí les voy a reclamar. Y bueno, yo creo que sacro error, esto se le puede revertir. ¿Qué calidad moral tiene Ulises Ruiz para decir? Peña Nieto sigue siendo el presidente, ¿eh? Sacro error. Pero Ulises Ruiz, ¿qué calidad moral tiene para decir nada cuando en su gobierno fue totalmente cuestionado por todas las agresiones que hubo contra los maestros? O sea, por favor, se les olvida que conocemos su pasado. Sí. Pero bueno. Morena despinta el corredor azul, municipios que ganó Morena y que pertenecieron al PAN, esto en la ciudad, en el Estado de México,
ahora tiene corredor marrón, como dicen, luego de que Morena triunfó en 15 municipios que desde los 90 solía gobernar el PAN. El partido de Andrés Manuel López Obrador obtuvo mayoría de 19 de 26 congresos locales. Imagínense usted. Esto es lo que destaca hoy precisamente el periódico El Universal. Excelsior, el periódico de la vida nacional. AMLO pacta con Peña integrar sus propuestas al presupuesto del 2019. Transición en marcha. Y precisamente nos habla de López Obrador calificó de amistoso y cordial el encuentro que tuvo ayer con el presidente en Palacio Nacional. El virtual ganador de la elección destacó que a diferencia de sus antecesores, Peña sí respetó los comicios. Los negociadores del TLC, encabezados por el canciller Luis Videgaray, han hecho buen trabajo. ¡Oh, qué caray! Ahora ya todo va a ser amor. Eso, sí. Bueno, eso sí ya no nos gustó tanto. El Estado Mayor Presidencial ya no custodiará al Ejecutivo y se integrará a la Defensa Nacional. Cloutier ve bien el regresar el informe a San Lázaro. Bueno, ahí tiene usted. Y bueno, aquí también una nota interesante. Se une a Netflix. Salma Hayek producirá Monarca, primera serie que hará en México y en la que mostrará un país sofisticado. Definen 4 grupos para transición. Precisamente, bueno, aquí están todos los detalles que se van a dar precisamente para la transición. También nos habla precisamente el Excelsior de nueva verificación fracasa en su primera semana. Nos menciona también que se complica el rescate precisamente de estos niños tailandeses atrapados en unas cuevas. Y bueno, publicarán también publicarán el diario de Saramago también, nos dice precisamente Excelsior, y esto es lo que tiene Excelsior básicamente en su primera plana. Así es, y algo que también hay que destacar, que ayer el peso recuperó un poquitito recuperó 55 centavos. Pues para sí, todos aquellos que pues anunciaban que una vez que ganaran de Manuel López Obrador el dólar se iba a disparar, y bueno, pues ahí están. Se está sentando. Se equivocaron algunos expertos financieros, pero bueno. Milenio, lo que destaca hoy Milenio también, la foto principal de este periódico, acuerdan AMLO y Peña armar el presupuesto 2019. Fíjate que esto va a causar mucho revuelo en ese sentido, porque tienen que armar precisamente este presupuesto, y bueno, yo quiero ver ahí las diferencias entre una legislatura y otra para poder armar ese presupuesto, porque además, fíjense, esta legislatura toma posesión el 1 de septiembre, ¿no? Pero tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, 4 meses que todavía Enrique Peña Nieto sigue siendo el presidente. Entonces, esperemos no ver sorpresas. En el próximo año, cuando se hagan auditorías, esperamos no ver sorpresas por esos meses. Recuerden que aquí, cuando son los últimos meses, le llaman el año de Hidalgo, pero aquí van a ser los 3 meses de Hidalgo, porque es cuando realmente empiezan a saquear todo, ¿eh? Vamos a ver si no hay ahora sorpresas. precisamente con la premisa que mencionas de que en esos meses que por tradición, vamos a decirle así, se volvía el año de Hidalgo, los meses de Hidalgo, bueno, ahora sí con el temor de que los que van a auditar ya no van a ser de su mismo partido, ya no van a ser sus mismos amigos. Entonces, quisiéramos creer que esto les va a quitar las manos, que los va a preocupar un poco y que van a ser más cautelosos. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y bueno, en el mensaje que dio ayer Andrés Manuel López Obrador fue decir el virtual presidente que ratifica que no lo cuidará el Estado Mayor Presidencial ni vivirá en Los Pinos. En su mensaje dijo: vamos a transformar el régimen corrupto de injusticias y privilegios. Esto fue lo que dijo ayer. No más obras faraónicas ni pueblos mágicos van a revisión. Esto también dijo Miguel Torruco ayer precisamente
en estos mensajes. Incluso la esposa de López Obrador, ¿no? Habló de que también se iba a desaparecer la imagen de primera dama, Sí, ¿no? así es. ¿No? Que iba a ser la esposa del presidente, que iba a colaborar con él, pero que ella también iba a tener su propia vida, y que bueno, que aquí todas las mexicanas eran primeras damas, ¿no? Así es. Y bueno, otra cosa que también hay que resaltar, ayer en la oficina de su campaña, ayer en la Ciudad de México, y en la colonia Roma, pues se reunieron prácticamente parte de su gabinete que ya anunció Andrés Manuel López Obrador, donde, bueno, empezaron a ya acordar, porque pues, a pesar, bueno, ya dio nombres, ¿verdad?, de lo que va a ser su nuevo gabinete, y obviamente preparar a ese equipo para todo ese proceso de transición, de entrega, recepción que se va a dar precisamente de las secretarías hacia este nuevo gabinete. Yo no quiero imaginar toda la serie de cosas y de lo que en algunas oficinas estén ya desapareciendo documentos y demás, como recuerda usted cuando perdió Borges, o sea, sus elecciones, que el último día, un día antes de dejar la gobernatura aquí en Quintana Roo, saquearon, acuérdense, lo estuvimos publicando en redes sociales, se viralizó, que saquearon toda la documentación que existía en ese momento que podía comprometerlos a ellos, el registro público de aquí de Cancún y de Chetumal, donde nunca aparecieron documentos, porque incluso ahora, después de que se hicieron revisiones, pues sí hay mucha documentación que no está. De aquellos... Sí, y documentación que no solo los comprometía a ellos, sino que eran parte del historial de estas dependencias, sí, y que dejó ahí huecos de cosas que como si hubiera empezado a partir de ahí el Estado, no, cosas inauditas que, bueno, además en ese estarse llevando documentos en muchas oficinas, hasta los muebles, hasta los aires acondicionados se llevan. No, bueno, todo. Bueno, hasta las clavijas, déjeme decirle, en todas las instalaciones de luz. Pero bueno, vamos a ir un corte rápidamente, regresamos para seguir comentando las planas, pero ahora de los periódicos locales. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. La onda tropical número 11 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, mientras que la muy activa onda tropical número 12 se extenderá en la península de Yucatán. Ambas generarán tormentas muy fuertes en zonas de Jalisco, tormentas fuertes en sitios de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos en regiones de Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco y Campeche, y lluvias aisladas en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Colima. Las lluvias previstas tendrán actividad eléctrica y posible granizo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa a www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Estás escuchando Radio Luces. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, sin antes decirles que muchas gracias a nuestros seguidores que son fieles a nosotros. Martín Gabriel Tulén Vega, muchas gracias por seguirnos. Carol Leiva, gracias. Jenny Mier, gracias. Siempre pendientes de estar con nosotros aquí. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también nos puede seguir a través de las diferentes plataformas que tenemos en Radio Luces del Siglo. Y bueno, vámonos con los periódicos, lo que publicamos hoy aquí en Quintana Roo. Fíjese usted que a pesar de la tecnología que cada vez influye más en nuestras vidas, definitivamente México es un país donde todavía hay millones de mexicanos que no acceden a las mismas. Por eso no llama la atención precisamente esta nota en Luces del Siglo, periodismo de verdad, donde dice: AMLO es superado en likes por Ricardo Anaya y Antonio Meade, pierde en redes, pero gana en las urnas. O sea que aunque en redes en muchos casos había más likes para precisamente Anaya y Meade, en la calle, en los pueblos, en las rancherías donde incluso todavía ni internet hay, la gente estaba más trabajada, precisamente más orientada a AMLO, que sí andaba por ahí, que sí los visitaba, más que los que le apostaron precisamente a una campaña en las redes. Y bueno, aquí viene precisamente una gráfica donde se explica todo eso, ¿no? Los votos, los seguidores de Facebook, los seguidores de Twitter, precisamente de los candidatos, que sí rebasan en likes a López Obrador, pero bueno, que ya sabemos que los resultados se fueron por mucho precisamente con él. Aumenta también el número de legisladoras, cámaras rosas les dicen, y los resultados preliminares de la elección indican un incremento significativo de la presencia de mujeres en el nuevo Congreso de México. Prácticamente estamos ya a un 50%, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ¿no? En la Cámara de Diputados se habla del 49.2%, prácticamente el 50%, de hecho y de facto el 50%, y en la Cámara de Senadores un 50.78% de mujeres, o sea, lo mismo. Y bueno, vienen las comparaciones de que sí hubo un incremento en la Cámara de Diputados de 6.6%, en la de senadores de 17.98% hacia las mujeres, y bueno, ya queda esto muy equilibrado, pues que siempre es sano, porque eso son cámaras, recordemos, de discusión, de puntos de vista, y bueno, la sociedad está conformada por hombres y mujeres, y yo creo que va a ser muy sano precisamente que esté esto precisamente al 50%, como es la realidad de los géneros. Entonces, bueno, pues aumenta el número de legisladoras. Aplicarán 1.4 millones de pesos para reparar escuelas, esto se dio a conocer en Chetumal, y también nos hablan en otra nota de una concentración que dice que aunque en 2018 se ha reducido ligeramente la concentración comercial de México hacia América del Norte, esta sigue por encima del 80%. Nos habla aquí precisamente Luces del Siglo de las exportaciones de México por destino. Y dice, por ejemplo, América del Norte, en el 2017, bueno, pues el destino precisamente de esas exportaciones fue del 83.4%. En este 2018 bajó a 81.4%, que aunque en la gráfica pues estamos hablando de 2 puntos de diferencia,
bueno, esto implica un desaceleramiento económico importante que, bueno, por eso ha dado tanto de qué hablar precisamente todo este asunto en la economía nacional. Y bueno, por otro lado, fíjese usted cómo al cerrarse una puerta se abre otra. En la Unión Europea, que en 2017 las exportaciones de México fueron del 5.14% hacia allá, suben a 6.49%. O sea, esto es como el agua. Uno le cierra el paso por un lado y se va por el otro, ¿no? Lo mismo hay hacia Asia, hubo un incremento precisamente en las exportaciones hacia Asia, hubo un incremento hacia América del Sur, hubo un incremento hacia Centroamérica, hubo un incremento hacia el Caribe, sí bajó un poco, Oceanía también subió y a África subió. O sea que lo que bajó de las exportaciones de México hacia Estados Unidos prácticamente se equilibró, porque subieron las exportaciones hacia otras partes del mundo. Interesante este análisis que trae aquí. Y bueno, esto es Luces del Siglo, que nada más también tiene una notita interesante donde dice: Estados Unidos nace en 1776. En Filadelfia, en un día como hoy, los delegados de las 13 colonias británicas declaran su independencia de Gran Bretaña. Pues ahí tiene usted, esa es Luces del Siglo, precisamente en su primera plana. Así es, y lo que destaca hoy también, novedades, competitividad, competida elección, es una, bueno, pues aquí el representante de la coalición por Quintana Roo frente ante el YECRO dio como ganadora en solidaridad a Cristina Torres, al afirmar que tiene una ventaja del 10% sobre Laura Beristain Navarrete, quien afirmó que defenderá su triunfo. Y bueno, esto hasta el domingo, hasta este domingo, vamos a tener ya los resultados finales, ya que termine el conteo por parte del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo. O sea, todavía no pueden cantar victoria ninguna de las dos candidatas, ni Cristina Torres ni Laura Beristain, hasta que no se defina realmente este conteo. Por lo pronto, hasta hoy, bueno, ayer en la noche incluso, que estaban todavía contabilizando algunas de las actas del PREP, traía ventaja Laura Beristain, pero bueno, todavía no se pueden cantar victoria. Muy cerrada esta elección. Muy cerrada. Esperemos a ver qué sucede. Fíjese usted que esta elección, aunque está muy cerrada, afortunadamente no trae la polémica de denuncias serias precisamente durante el transcurso de la jornada electoral, que eso cambia mucho el panorama. Es más bien sentarse a esperar, sentarse a contar y de ahí ver quién gana. Cuestión muy diferente a lo que está pasando en Puebla, ¿no? Donde hubo jaloneos, robos de urnas, bueno, se descubrieron casas ahí con cosas. No, en un hotel tiene un laboratorio. No sé si tenemos el video, nuestra productora. Fíjate que en un hotel de Puebla, en un hotel céntrico de la ciudad de Puebla, le llaman el MM, encontraron ayer un laboratorio donde había actas y boletas electorales. Hubo una trifulca. Tenemos unas imágenes, un video del hotel donde llegaron gente del partido de Morena y se enfrentaron con militantes de Acción Nacional en esta trifulca que destrozaron prácticamente el salón. A ver, ya tenemos las imágenes. Ya tenemos sobre esta trifulca que hubo, y que bueno, tanto la virtual ganadora de ese estado para gobernadora, la señora Erika, como el señor Barbosa, que es el candidato de Morena, bueno, pues hay un conflicto evidentemente electoral. De hecho, llegó ayer autoridades de la FEPADE, detuvieron a más de 52 personas por esta trifulca, bueno, que fue un golpeteo el día de ayer desde las 4 de la tarde que se dio este enfrentamiento en ese estado y en este hotel. ¿No tenemos las imágenes? ¿Sí? Ya las tenemos, a ver si las compartimos con nuestro auditorio, porque de verdad ahora sí que en ningún estado se había dado el conflicto como se está dando en este momento en el estado de Puebla. Vamos.
esto fue lo que pasó ayer en ese hotel céntrico del estado de Puebla, donde se da esta trifulca entre militantes panistas y perredistas, y bueno, hasta un diputado federal, Euquí Castañón, que es muy conocido aquí en nuestro estado, Euquí Castañón, porque él es, pues prácticamente fue de los que llegaron aquí de origen poblano, en donde, bueno, pues está también haciendo, empezó a hacer algunas, su empresa de auditorías empezó a hacer algunas auditorías aquí en el gobierno del estado. También lo detuvieron ayer, ahí no lo detuvieron porque tiene fuero, obviamente, pero sí hubo algunos enfrentamientos ahí. De hecho, lo sacaron de este hotel custodiado, ¿verdad?, ante esta trifulca, porque, bueno, estaba en estado inconveniente, déjeme decirle, muy lamentable, fíjate que... Muy lamentable. Conozco yo aquí, la verdad, bueno, nunca lo había visto en esa situación tan inconveniente, porque, bueno, al parecer iba, como que se le pasaron las copas. Entonces, custodiándole algunos elementos de seguridad, sacándolo del hotel, ¿verdad?, para que no le fueran a hacer alguna agresión, pero sí, pues ahora sí que muy lamentable estas imágenes de lo que se está dando. La señora Erika, que es la candidata de Acción Nacional, bueno, pues ya reprobando estos hechos, y bueno, hay que esperar a ver qué va a decir la FEPADE en ese sentido, porque bueno, que fueron los que llegaron, precisamente detuvieron, como le mencionaba, a 52 personas ahí, y bueno, vamos a ver qué va a dictaminar la FEPADE ante estos hechos, y después de haber encontrado cajas, pero cajas enormes, de boletas electorales que había en ese laboratorio supuestamente de Acción Nacional. Supuestamente de Acción Nacional, y sí, casualmente con muchas personas de Acción Nacional allá adentro, ¿no? Incluso un diputado federal. No, bueno, a ver. Bueno, ahí está dicho todo. Así Bueno, es. regresando a los periódicos estatales, el Quequi dice 10 horas de apagón, falla en cable submarino. Y bueno, también esto en Isla Mujeres. No, esto en Isla Mujeres, peor tantito, o sea, porque dentro de este embudo que se está haciendo hacia la península de Yucatán, también están los embuditos que son precisamente las islas, ¿no? Y esto se da precisamente 10 horas de apagón en Isla Mujeres. ¿Usted sabe lo que costó esto? Toda la comida que se echó a perder, todos los problemas que causó, todas las... bueno, en muchos casos turistas enojados que salieron de su cuarto a decir, oye, ¿qué pasó? Tú me vendiste un lugar con aire acondicionado y no tengo luz. En fin, problema grande. 10 horas, se dice fácil, pero ya en un mundo tan tecnificado como el de nosotros, 10 horas sin luz es mucho. Imagínate para los enfermos. Imagínate para los enfermos. Bueno, se pudo haber muerto por ahí alguien precisamente por un apagón. No. Bueno, los hospitales, bueno, en teoría sabemos que no. Pero ya no hay hospitales, bueno, las clínicas en teoría tendrían que tener plantas auxiliares, pero en muchas cosas no tienen ni suero. Sí, no hay ni jeringas. No van a tener esto. Bueno, ahí tiene usted. Bueno, pues esos son los periódicos locales. Y bueno, Normita, pues vámonos a la información. Así es, y bueno, otro tema que está dando también preocupación a nivel internacional es en Guatemala, después de todo lo que pasó por la erupción del volcán de fuego, ha dejado hasta el momento 25 muertos, según el recuento de CNN en español. Unas 2,000 personas tuvieron que ser evacuadas, principalmente las aledañas al volcán, que se encuentra entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango, en el centro sur del país. Las cenizas alcanzaron varios departamentos en la ciudad colonial de Antigua. La ceniza cubre calles y viviendas en la capital guatemalteca, provocó el cierre del aeropuerto internacional La Aurora, lo cual afectó la salida de 4 vuelos de Estados Unidos, México y Panamá. Dice usted que la erupción, la segunda del año, genera fuertes retumbos con ondas de choque que provocan vibraciones en las casas a una distancia de 20 kilómetros del cono volcánico. En su primera erupción del año, el pasado 1 de febrero,
el volcán estuvo 20 horas en actividad, tiempo durante el cual expulsó fluidos de lava y causó actividad sísmica y explosiones. Y bueno, ya pasando a la información local, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, anunció ayer la creación del modelo óptimo de la función policial. Se creó el modelo óptimo de la función policial que pretende homologar criterios entre las corporaciones policíacas de todo el estado. Este anuncio lo realizó el gobernador Carlos Joaquín González, quien dijo ante directores generales y secretarios de seguridad pública de los municipios que su gobierno está luchando contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. ¿Tenemos más información? Vamos a ir a un corte rápidamente, tenemos algunas fallas técnicas, regresamos. ¿Tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP, va contigo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar.
fíjese que ayer está causando conmoción realmente un tema en todas las redes sociales y en algunos noticieros internacionales con todo este tema de los niños que quedaron atrapados en una cueva. Un entrenador y 12 niños andaban explorando y se metieron en una cueva en Tailandia, y después de unas tremendas lluvias que hubo, pues resulta que taparon la cueva, se inundó la cueva. Entonces los niños, como pudieron, se protegieron del exceso de agua allá adentro. Así es, y bueno, finalmente, pues ahorita siguen atrapados. Dice que esta odisea de los 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador hallados con vida, porque primero se pensaba que ya estaban ahogados, hallados con vida tras 10 días atrapados en una caverna inundada en Tailandia, se prolongará algo más, ya que los rescatistas deben ver cómo lo sacan a salvo, dijo el martes el gobernador de la provincia de Chiang Rai. Los buceadores tuvieron que avanzar por estrechos pasadizos y aguas turbias antes de encontrar a los chicos en la noche del lunes sobre una roca elevada a unos 4 kilómetros de la entrada. De hecho, algunos de los expertos buzos que llegaron ahí, que unos expertos ingleses, decían que tienen que entrenar ahora a los niños para bucear, y esto obviamente va a llevar como 3 días para poder salvarlos y sacarlos de estas cuevas, porque, pues imagínense, son niños prácticamente de edad de entre 10 y 12 años. Y fíjate, Norma, no se habla, ya pasar por abajo de un túnel inundado de 100 metros, aquí están hablando que están a 4 kilómetros de la entrada. No todas las partes están inundadas, ciertamente, en este trayecto de 4 kilómetros, pero es algo muy grande. ¿No tenemos el video? Nuestra productora no tenemos el video de este y bueno, hubo un video, ¿verdad?, que donde se filmó por el equipo de salvamento. Este video, que bueno, algunos los hemos visto en redes, las luces parpadeantes de linternas mostraron a niños vestidos con pantalones cortos y camisas rojas y azules sentados y de pie sobre la roca por encima de una poza. Hallaron al grupo junto con su equipo de fuerzas especiales de la Marina tailandesa. Y le digo, ahorita ya pidieron apoyo de algunos buzos ingleses que llegaron al lugar y que fueron los que encontraron a estos niños. Obviamente, como decían los expertos, van a tardar 3 días en entrenar a los niños para que puedan salir de esta cueva. Porque además, obviamente, hay muchísima agua, pero hay lodo también. Entonces, para que puedan usar, imagínate, los tanques de oxígeno. Son 4 kilómetros que van a recorrer. No va a ser fácil eso, salvarlos. De hecho, a ver si pueden salvar a todos. De verdad está difícil, pero sin embargo este hallazgo fue recibido con júbilo, obviamente, en todo el país, que ya creían que se habían muerto, que seguían a minuto cada episodio de esta historia. Así es, bueno, pues esperemos a ver que obviamente los familiares de estos niños que esperaban noticias de un refugio cercano a la cueva fueron vistos celebrando pues el hallazgo de que, bueno, pues estaban todavía vivos. Ay, sí. Todavía vivos, pero, qué angustia, pero qué angustia. Todavía no pasa este episodio, todavía están vivos, pero todavía no se les ha podido rescatar. En fin. Y bueno, como ya mencionábamos, la nota del día de ayer, que fue el que haya recibido Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Bueno, ahí tenemos las imágenes que les decíamos del recorrido que hicieron en estas instalaciones de este bello y hermoso Palacio Nacional que tenemos. Previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, arribaron al Palacio el secretario de Hacienda, José Antonio González, y el vocero Eduardo Sánchez. Eso fue lo bueno. Ya vimos las imágenes con todo esto que anunciamos en los periódicos nacionales. Bueno, pues también... ¿Y otra reunión que hubo? Hubo otra reunión donde se reunió precisamente López Obrador y Cárdenas. Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección presidencial, se reunió esta mañana con Cuauhtémoc Cárdenas. El fundador del PRD llegó hasta las oficinas de campaña del político tabasqueño localizadas en la colonia Roma. Ambos personajes sostuvieron un encuentro privado antes de las elecciones del pasado 1 de julio, en el que dialogaron sobre los comicios y algunos temas de la agenda nacional. Cárdenas advirtió que otorgaría su apoyo público al candidato que se comprometerá a echar abajo la reforma energética.
Entrevistados al salir del encuentro, ambos personajes comentaron sobre los temas tratados en la reunión. El candidato presidencial consideró un honor haber recibido a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien calificó como uno de los personajes clave para la transformación del país. Sin duda Cuauhtémoc Cárdenas efectivamente es un personaje clave, puesto que, como le mencionábamos ayer, desde 1988, cuando empezó precisamente, dijéramos que la contienda con la izquierda, la derecha con la izquierda, que fue cuando, bueno, ahí le robaron la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, hay que decirlo. Hay que decirlo, ahí cambió con la historia todas sus del letras, país, así es. Y bueno, fue cuando la famosa caída del sistema en ese momento, y le dan el gane a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, como dice Andrés Manuel, de verdad que sí es un personaje Cuauhtémoc Cárdenas, en donde, bueno, pues sí, él fue parte de la transformación para nuestro país. Fíjense, desde el 88 al 18, ¿cuántos años han pasado de esto? Sí, pero bueno, no cesaron en la lucha, hay que decirlo, y bueno, sí. Hoy la lucha dio precisamente sus frutos. Incluso se preguntó expresamente al candidato y si se integraría a Cárdenas al futuro gobierno, lo cual él negó que se haya hablado de este tema. 30 años, fíjate, 30 años después, tan consolidado esta lucha y que hasta ahora se dé Pero tan es un personaje, como lo dices, Norma, como lo dice López Obrador, que precisamente vendía. A mí me gusta mucho cuando voy a la Ciudad de México ir precisamente a esta zona de comederos de políticos que hay en Polanco, porque te encuentras allá a todo mundo, a unos con posturas, a la mayoría, incluso funcionarios de segundo y tercer nivel con sus guaruras y llegan y bueno, ya saben, ya eso parece más Hollywood que restaurantes. Pero me llamó mucho la atención un par de veces ver llegar precisamente, porque además entiendo que vive en la zona, precisamente a Cuauhtémoc Cárdenas. Y verdaderamente en el bullicio de los lugares donde se encuentran todos estos políticos, en el bullicio de repente ves que baja, como que dejan de hablar, voltean todos a la puerta y ves que viene entrando Cuauhtémoc Cárdenas. Pero Cuauhtémoc Cárdenas venía, 2 veces me ha tocado ver la escena, porque llama mucho la atención de veras cómo todos lo ven, todos. Tú ves que son muy conservadores en algunos lugares. Y además tranquilos, sin ningún. Ves que desde que está estacionando el coche, lo está estacionando él, ¿no? Y todos los del restaurante ya lo están viendo, ya. Ahí viene Don Cuauhtémoc. Y viene y entra él, saluda a los meseros, como tú dices, que son sus lugares de rutina. Él no viene por postura, sino que vive en la zona. Los saluda a los meseros que ya lo conocen, se sienta con su esposa, se quita su saco y todos los demás que están con postura y con guardaespaldas, ¿no? Se quedan calladitos. O sea, reconocen precisamente lo que acabas de decir, de que llegó todo un personaje, aún, fíjese usted, aún en muchas de estas etapas del país, en teoría no portando ningún poder, en teoría, porque el poder moral que te da muchas cosas, sí lo tienes. Y entonces precisamente todos estos funcionarios importantes se callaban, se agachan, y cuando no los veían todos sus compañeros trataban de saludarlo. Es de que sin duda Cuauhtémoc Cárdenas es un luchador, ¿verdad?, de los que inició precisamente toda esta parte de la izquierda en nuestro país. En esa época hay que recordar que era Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, que fueron los que rompieron con el PRI, cuando empezaron ese movimiento, y bueno, finalmente ahora concluye con Andrés Manuel López Obrador de llegar a la presidencia. Y empieza una etapa para nuestro país de la izquierda, o sea, eso es lo interesante y el sacudidón en la historia que se está dando, porque hay que recordar que uno de los presidentes de más popularidad fue precisamente su papá. Y con ejecuciones de izquierda. Claro. ¿Por qué? O sea, por eso, si lo vemos, ahora sí que, si hacemos un recorrido en el transcurso de la historia de nuestro país, pues esto que se está dando en nuestro país es algo realmente histórico, donde vamos a ver o tratar de ver consolidar lo que es esa izquierda que se truncó en su momento. Esperemos que no nos defrauden, hay mucha expectativa
de Andrés Manuel López Obrador, como ya mencionábamos ayer, el tema del Congreso, pues va a ser muy relevante la posición y el actuar de los diputados y senadores, porque esa conformación que se está dando, que no son precisamente con la ideología que trae Andrés Manuel López Obrador. Por eso es tan importante y esperemos ver acciones de parte del presidente electo para que realmente se concrete lo que él ha soñado durante prácticamente todo este tiempo que lleva haciendo campaña y recorrido en nuestro país, que son prácticamente 18 años. Sí, porque fíjate que como tú dices, Norma, mucho se ha criticado de que el PRD, que es el que inicia precisamente ese movimiento, aquel PRD, no el de ahora, el de hace unos años, el que quedó desvanecido en el país. No, es que eran precisamente Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, pues eran priistas que iniciaron este partido de izquierda, pero pues eran priistas, pero la realidad no es así. Como tú dices, hay unas raíces de este movimiento de izquierda dentro del PRI, porque Lázaro Cárdenas, bueno, siendo un general de la Revolución, precisamente en su gobierno tiene acciones de completa izquierda, ¿no? Bueno, es propia a los grandes capitales mundiales, precisamente el petróleo y muchas de las mineras de este país, le quita a los terratenientes del país en diferentes estados de la República precisamente sus propiedades para repartir la tierra, o sea, ejecuta verdaderos actos de gobierno de izquierda, ¿no? Y bueno, entonces esa línea dentro del PRI existía precisamente representada principalmente por Lázaro Cárdenas, que en determinado momento migra fuera del PRI para fundar el PRD, pero que ya no es porque me peleé con ellos hago mi partido, es precisamente porque traigo una línea mental y de idiosincrasia política muy diferente al PRI, que se salen. Y bueno, como tú dices, esta historia se inicia precisamente con una caída del sistema, en donde claramente hoy el país sería otro, si se le hubiera reconocido el triunfo a Lázaro Cárdenas. En ese momento, pero bueno, por eso es tan importante lo que se está dando y este cambio de la historia de nuestro país, porque sin duda va a ser una fecha memorial para recordar en la historia. El que ya haya sido ahora que Andrés Manuel López Obrador haya ganado las elecciones. Que hay que hacerlo bien, ¿no? Había por ahí una caricatura muy simpática donde está Martita y Vicente Fox, Martita su esposa, viendo precisamente ya el triunfo de AMLO, y le dice la otra: mira, Chente, alguna vez tú fuiste también la esperanza de México, ¿no? Sí, una esperanza de México que tiró a la basura, precisamente después de que el pueblo de México le dio su confianza, ¿no? Eso también nos va a haber servido precisamente para estar todos más atentos de que la esperanza de México no depende de un solo hombre o de varios hombres también que conforman en este caso las legislaturas, sino depende precisamente de los que les dimos el voto, y en todo caso tenemos que estar pendientes de que sigan siendo la esperanza de México. No, y bueno, y en esa oleada llamada Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente hubo muchos que se subieron a esa ola, y que no es precisamente que traigan la ideología, algunos fueron candidatos ciudadanos, lo digo entre comillas, otros que aprovechados, porque finalmente hay algunos priistas que se aprovecharon de esa oleada y se pasaron a Morena, igual del PRD, igual del PAN, o sea, aquí hubo de todo. Oportunista siempre va a haber. Así es. Pero mientras el flujo grande vaya precisamente por la mística de lo que se estaba señalando, vamos de ganes. Cuando viene un río y se desborda, aunque la mayoría es agua, bueno, pues se va llevando en el camino muchas cosas que se encuentra, unas buenas, otras malas, pero finalmente lo importante es la fuerza de la mayoría, ya lo vimos precisamente en las elecciones, y bueno, todo lo que no funcione, si realmente se va dando esa mística, se va a ir quedando atrás, se va a ir señalando, y esperemos que se logren los objetivos. Así es, y en esa parte, bueno, es muy importante la gente que ganó y que realmente, por lo menos, haya leído la ideología que trae precisamente Morena, o por lo menos hayan leído los libros de Andrés Manuel López Obrador, porque en sus libros relata muchas de las cosas que en el pasado señaló en el tema de Enrique Peña Nieto y el fracaso que iba a tener en algunas cosas, se confirmaron,
Pero parecen profecías en muchos casos. ¿Estás de acuerdo? O sea, bueno, sí, en muchos y casos. que ahora en esa aliada, como mencionamos, se subieron algunos, como es el caso también aquí en Benito Juárez. Aquí ganó la señora Mara Lezama esta elección de subirse a esa oleada. Hay que dar como todo el beneficio de la duda de los nuevos gobernantes. Pero sin duda esta presidenta municipal electa, Mara Lezama, habló ayer en exclusiva con nosotros, con Luces del Siglo, y aseguró que terminará con la corrupción y que procederá legalmente con quien haya actuado de manera ilegal. Como recordarán, a mediados de la campaña circularon en redes sociales supuestos documentos de concesión de servicios de taxi donde se le involucró a la morenista y a sus familiares, a lo que ella respondió que fue únicamente parte de una guerra sucia. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Esperemos que no tengamos sorpresas, y tenemos el video precisamente de lo que ayer nos dijo en exclusiva la señora Mara Lezama. En el combate a la corrupción, en el margen de la ley, no como venganza, va a caer quien tenga que caer en el municipio si es que hay actos de corrupción. Caiga quien caiga, se apellide como se apellide, y soy tajante, lo subrayo con negritas, entre comillas, y qué más le puedo poner, Paquito, ¿verdad, Jess? ¿De cualquier nacionalidad? Signos de nadie por encima de la ley. Vamos a ver, usted sabe que como cuando entra uno al juego de la política tenemos que ser muy, muy cuidadosos en todo lo que se diga, porque hay veces que no se puede hablar de más. Vamos a ver en que una vez tomando posesión como presidenta municipal, realmente cumpla todo lo que está ofreciendo. Yo le recomendaría a Mara que cuide muy bien todo lo que dice, porque queda registrado en grabaciones precisamente. Luego se va uno con la inercia de ser candidato, pero ya cuando ya no es uno candidato, ya las formas tienen que cambiar, los mensajes ya son diferentes y sí hay que tener más precaución. Así es, esperemos que, como todo, te digo, hay muy buena expectativa al respecto, sobre todo cuando viene de la ciudadanía, y que finalmente los ciudadanos somos los que padecemos los malos gobiernos. Una vez que ahora le toca precisamente a la señora Mara Lezama, le va a tocar dirigir la administración de esta nueva etapa en Benito Juárez, bueno, esperemos que una cosa es decir, otra cosa son los hechos. Entonces, bueno, hay que ver ahí el tema. Por lo pronto, aunque la bancada de Morena afirmó que ya presentó su 3 de 3, la plataforma de iniciativa no tiene registrada dicha declaración. Se aplicarán exámenes a todos que tendrán a su cargo una secretaría en el ayuntamiento en aras de combatir la corrupción. Y bueno, como se aplicarán todos los exámenes, esperemos que sea así. Y en los próximos días dijo que se va a reunir con el actual presidente Roberto Estrada para conversar sobre la transición del gobierno municipal. Así está. Y bueno, también otra de las candidatas de ganadoras, a la conferencia de prensa precisamente de Mara Lezama también asistió Maribel Villegas, con quien también se platicó en exclusiva. La senadora electa dijo que sean gobernadores, presidentes municipales, senadores o diputados, no se va a solapar a nadie, y al ser cuestionado sobre las acusaciones de recibir una notaría para su esposo durante la administración de Roberto Borge, respondió que no fue ninguna irregularidad, ya que él concursó en el examen para notarías. Tenemos la declaración de la señora Maribel Villegas. Pues muy contenta primero de este triunfo contundente. Traemos muchas propuestas, no solo en lo personal, sino también de la mano con Andrés Manuel.
pues ustedes saben el tema de traer la Secretaría de Turismo aquí a Quintana Roo, el tema de la creación del tren transpeninsular y lo más importante, acabar con los privilegios, acabar con la impunidad, la eliminación del fuero, la eliminación de los senadores y de los diputados plurinominales y por supuesto también en lo personal traemos las propuestas del tema de seguridad que será una prioridad como senadora conseguir mayores recursos, trabajar de la mano de nuestro presidente de la República, de nuestro gobernador, crear una bolsa nacional para la atención. Pues ahí Villegas, la verdad es que yo veo los políticos y me encantan su enana memoria. Porque si alguien tuvo privilegios, si alguien realmente ha estado en los puestos estratégicos por beneficios, no por capacidad, ha sido precisamente la señora Maribel Villegas. Hay que recordar un poco la historia. ¿Creen que se nos olvida cómo llegan a los puestos? Por favor, de veras que, híjole, insultan nuestra inteligencia a veces, ¿no? De que ahora ya son de corazón morenistas. Maribel Villegas ha sido una chapulín todo el tiempo, fue perredista, fue panista, fue priista y ahora morenista, por favor, de ideología. Ahora sí que me sometería a un debate con ella en ideología de lo que dice de tener de Morena, pero bueno, esa es otra historia. Ay, no, digo que veremos políticos. O sea, tenemos que tener bien grabadas estas declaraciones porque en su momento se las vamos a recordar, ¿eh? Sí, o sea, de verdad. Es que hay un registro. Así es, hay registro, exactamente. Hay registro. Y bueno, otra de las notas que tenemos para el día de hoy es que el señor Hernán Pastrana, el presidente electo de la capital de nuestro estado de Otompe Blanco, dijo que su proyecto de gobierno viene respaldado por el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Dijo también que quieren una capital digna, pero también procurarán la misma dignidad para las distintas localidades. Veamos el video. A este proyecto de gobierno se sumará sin duda alguna el respaldo del gobierno federal que encabezará el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien anoche mismo ratificó a la nación su compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo que confió en nosotros y aspirar a un cambio verdadero como esperamos todos los mexicanos. Seguramente recorreremos junto con los servidores públicos que le acompañarán la geografía municipal para concretar un plan de gobierno que responda al impulso económico, a mejorar los caminos saca cosecha, las vialidades, la salud, la seguridad, la iluminación y el transporte público, entre otras demandas. Queremos una capital digna, pero también queremos esa dignidad para las localidades. Agradezco a todo su apoyo, a las personas que con entusiasmo me acompañaron en esta etapa, entregando su corazón por obtener los resultados que nos brindarán la oportunidad de servirles desde uno de los más altos y honrosos oficios públicos. Servir a esta tierra que tanto amo y a los ciudadanos de Otompe Blanco que tanto respeto. Pues ahí está la declaración de don Hernán Pastrana, que bueno, déjeme decirle que don Hernán, que es un hombre pues ya mayor, casi 70 años tiene el señor, le hicimos una entrevista hace unas semanas allá en la ciudad de Chetumal, y la verdad, mis respetos para don Hernán, que todavía a su edad pretenda ahora llevar los destinos de la capital de su estado. Y ya no pretenda, ¿no? Ya lo es, perdón. Pretendía pero, sí, a su edad y se le hizo. Y se le hizo, pero además, una gente muy respetada allá en el estado, la gente que lo conoce es una gente muy respetada, don Hernán Pastrana, pero lo que dijo él en el mensaje de dignificar la capital, me parece que es algo que los chetumaleños han aclamado después de haber tenido 2 sexenios donde de alguna manera los
desplazaron en su totalidad y que, bueno, ahorita empieza una recomposición y replanteamiento de toda esa gente chetumaleña que ha sido pues gente del esfuerzo, ¿no? Y que Hernán sea ahora el que va a dirigir Chetumal, me parece algo pues de beneficio mucho para la capital. Fíjate, Norma, que algo que se rescata también en estas elecciones es precisamente eso que mencionabas de don Hernán. Se le había dado como que mucha importancia, mucho foro a decir hay que darle oportunidad a los jóvenes. Y se le empezó a ver jóvenes por todos lados, gobernadores, presidentes municipales, y ahora yo creo que ya la experiencia nos hace reflexionar que claro que se le sigue dando oportunidad a los jóvenes, pero también a los maduritos y a los viejitos y a todos. Ya el factor a señalar no es si son jóvenes o si son grandes, es si son capaces, si son limpios, si son honestos. Y lo vemos regresar ahora a un presidente ya de edad más mayor. Años, 68. Vemos presidentes municipales como don Hernán, de 70 años. Vemos que se trascendió ya eso de las edades y por supuesto que también entramos a una etapa donde la equidad de género ya es una realidad en este país, al menos en política, en muchos rubros estamos muy atrasados, y yo creo que ahí sí hubo como que una clarificación de muchos estigmas de que si eres joven, si aquello no es de jóvenes, es de honestos, es de preparados. Es de formación, es de educación. Es de educación, y yo creo que la sociedad también le regresa otra vez, fuera jóvenes ineptos, bienvenidos jóvenes preparados, que sí hay muchos también, pero ya no me importa la edad, ya lo importante no es la edad, es quien me represente dignamente, y hoy tenemos precisamente a un símbolo de esto en la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, en donde empezará a gobernar un hombre de 70 años. No, muy bien, ahora sí que felicidades a don Hernán Pastrana. Y bueno, otra de las notas interesantes que se están dando precisamente en Quintana Roo es la inversión para las escuelas. Debido a las intensas lluvias que azotaron el estado el pasado mes de junio, el Fondo Nacional de Desastres Naturales destinará 1.4 millones de pesos a la reparación de 33 escuelas que resultaron afectadas por estos fenómenos naturales. Dicha inversión se deberá realizar de manera urgente para poder estar en condiciones de brindar servicios educativos al inicio del próximo ciclo escolar. Tenemos la información completa. Recursos por 1.4 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales FONDEN serán utilizados para la reparación urgente de 33 escuelas afectadas por las lluvias el pasado mes de junio. Los recursos estarán disponibles a partir de la siguiente semana y se aplicarán en planteles educativos de nivel preescolar y secundaria de los municipios Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas. En este recurso no se contempla la sustitución de equipos de cómputo y material didáctico que también se perdieron por la contingencia climatológica que dejó la onda tropical 4 los pasados días 14 y 15 de junio. El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo dio a conocer que los recursos servirán para fumigación de áreas exteriores, pintura, revisión, rehabilitación y limpieza de cisternas que resultaron saturadas por aguas pluviales, negras o lodo. De acuerdo a la información del IFECRO, cuyo titular es Abraham Rodríguez Herrera, las escuelas continúan trabajando a pesar de las condiciones que presentan y en un plazo no mayor a 30 días iniciarán los trabajos. Las reparaciones serán supervisadas por las autoridades del IFECRO para constatar que los planteles queden en óptimas condiciones. Los planteles que sufrieron mayores daños serán atendidos de manera prioritaria con estos recursos, como son las primarias Francisco Villa, Javier Rojo Gómez y la 26 de octubre en el municipio de Bacalar. También las escuelas primarias Benito Juárez y Mariano Matamoros de las comunidades de Felipe Carrillo Puerto y la primaria Gregorio Torres Quintero de la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. ¿Vamos a ir a un corte o todavía tenemos tiempo? Vamos a un corte rápidamente. Ay, sí, porque quiero disfrutar lo que le quiero decir dentro de un momento. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. El mundo cambia segundo a segundo.
Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800 849 7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com, /radio, finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Le digo que hay veces que los políticos creen que los ciudadanos no tenemos memoria e insultan nuestra inteligencia. Y es que, bueno, la corriente del PRI ayer dicen que ven un fracaso por la percepción de corrupción. Tenemos 80 años con el PRI gobernando este país prácticamente, donde todos sus gobiernos prácticamente han sido corruptos. Todos. Pero la corriente del PRI, democracia interna, no, bueno, de veras que... Ahora ya hay de una democracia interna. Así es, sobre todo en el PRI, cuando todo ha sido por dedazos y todo eso, pero bueno. Atribuyó el fracaso en la elección de este domingo, el descrédito del gobierno federal y las imposiciones de Enrique Peña Nieto que abrieron el partido a las candidaturas externas. Hay que recordar que José Antonio Meade, precisamente, no era militante priista, y que le hayan abierto la candidatura a gente externa del partido, bueno, eso es los llevó al fracaso. Eso es la culpa. O sea, más toda la corrupción que se dio en el gobierno. Toda la robadera. Pero no dijeron nada de cuando el gobierno de Salinas de Gortari, cuando mataron a Colosio, de verdad cuando que los gobernadores Borges y Duarte y todos los Yarrington y se me... Y los Moreira. Se me alargaría la lista, ahí no pasó nada. Ellos no se tienen la culpa. Pero además existe una democracia interna dentro del partido. No, de veras que no tienen vergüenza, ¿eh? En una carta enviada a simpatizantes y militantes, la corriente tricolor calificó como penoso el tercer lugar en el que se colocó el partido y aseguró que los responsables de esta debacle son Peña Nieto y su gabinete, quienes lideran una administración cuyo desgaste se trasladó al partido. La corriente liderada, imagínense usted, por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, señaló que el mandatario y su equipo también son responsables de que el tricolor se abriera a las candidaturas externas,
lo que limitó los espacios para la militancia priista. Indicó que a partir de esta medida la cúpula del partido impuso a personajes con buenos currículum, pero sin experiencia política y sin conocimientos sobre el partido. O sea, él quería a personas con mal currículum, pero con experiencia, ¿para qué? Para robar, ¿para qué va a ser? Dicen que el triunfo tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Pues sí. Es esto. Democracia interna, ay, de veras que yo lo digo y hasta vergüenza me da, acusó al Comité Ejecutivo Nacional del partido de haber desdeñado a los dirigentes estatales, entre otras cosas con una campaña presidencial que se hizo desde el centro del país y no a partir de los liderazgos locales. De acuerdo con la carta, a ello se sumó una campaña presidencial fallida que se desgastó atacando a sus contrincantes, en lugar de pelear por el primer lugar de las encuestas. De veras no sabe uno si llorar o reír con estos comentarios. No tienen vergüenza. Que además Ulises Ruiz pues no está midiendo muchas cosas, ¿no? Peña Nieto sigue siendo el presidente de México, todavía por unos meses. Qué bueno que Ulises Ruiz salga y le diga esto al presidente, para que a ver si no le sale el tiro por la culata, y todavía tenemos tiempo de que... Te digo que son unos cínicos. Yo me recuerdo que en la época de Roberto Borges, él era el delegado del PRI, precisamente aquí en Quintana Roo. Así es. Y bueno, él solapó toda la corrupción que tuvo en el gobierno de Roberto Borges. Se le veía en los hoteles, aquí en... No solo solapó, sino fue parte de... Así es. Y bueno, yo los llegamos a ver algunas veces aquí en Isla Mujeres. No. En una situación, no, déjame decirte, se caía de verdad en un estado inconveniente, alcoholizado el señor, pero aquí andaba siempre placeándose, charoleando con todo mundo, como es su costumbre de los priistas. De verdad, qué calidad moral tiene el señor Ulises Ruiz en hacer declaraciones así y hacer señalamientos de esa manera. Digo, todos son corruptos, ¿eh? O sea, digo, tan malo el pito como el colorado, como dicen, desde el más chiquito hasta el más grandote. Y bueno, si algo se le ha cuestionado precisamente al gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, es precisamente todo lo que se hizo en su momento y el autoritarismo, ¿verdad?, que dio en el momento cuando se levantaron la voz los maestros allá en Oaxaca. No, y de veras que solo por ser tan autoritario, porque de veras que el pueblo de Oaxaca literalmente se levantó contra él, ¿eh? Yo todavía me acuerdo de las arengas, ya cayó, Ulises, ya cayó, ¿te acuerdas? Duro con él, y bueno, no solo no cayó Ulises, sino está el hijo, ¿no? Así es. Ahí está el hijo del dictador, porque es un dictador en Oaxaca, pero bueno, yo creo que hoy sí abrió la boca más de la cuenta, y no se dio cuenta que Peña Nieto todavía es el presidente, y bueno, eso al fin del día nos puede beneficiar a todos. Qué bueno que ya se descaró. Ajá, así es, pero además, o sea, en ese momento está culpando las imposiciones del presidente, o sea, por favor. Ya está especulando en las cenizas del PRI. Fíjese, todavía de veras que la ambición es tan grande que todavía en las cenizas del PRI, que quedó en cenizas, ya hay quien dice, pero yo me quedo con estas cenizas. No, ya está Ulises. Mira, después del asesinato de Colosio, que llega Ernesto Zedillo como presidente, que fue de los presidentes que se le puede decir que va a pasar a la historia como de los más demócratas. Sí, la verdad que sí. Le entrega el poder a los panistas cuando queríamos el cambio. Cuando nos engañaron con el cambio. Cuando nos engañaron con el cambio, fue del fracaso de Vicente Fox y luego el fracaso de la guerra fallida contra el tráfico de Felipe Calderón. Y luego regresaron los priistas, que ellos mismos apoyaron al actual presidente, que llegaron esos priistas corregidos y aumentados, jóvenes, con excesos de corrupción. El nuevo PRI. Así es, el nuevo PRI de los jóvenes, mucho más con, ahora sí que con sentimientos de venganza, para lograr lo que hicieron en nuestro país durante esos 6 años, saquearlo, estar en el rendimiento económico del que estamos, y que bueno, ahora que se le da la oportunidad, porque así lo decidieron los mexicanos, dar la oportunidad ahora a la izquierda, que es precisamente Andrés Manuel López Obrador, que reitero, es la figura de AMLO, no quiere decir que las cámaras de diputados,
y la Cámara de Senadores se anda con la misma ideología que trae Andrés Manuel, hay que resaltar. porque ahí es una ensalada de todo. Hay priistas, expriistas, hispanistas, esperredistas, de todo. Yo quiero saber y me va a dar mucho gusto empezar a analizar cómo van a integrarse esas comisiones para la toma de decisiones, pero en fin, ese es otro tema. Entonces, aquí los culpables, los únicos culpables, y los que si algo le vamos a reprochar en la historia de nuestro país, es precisamente a los priistas. Sin duda, en algún momento sí hubo priistas reconocidos, porque tampoco no todos son iguales. Hubo priistas reconocidos, pero que diga Ulises Ruiz, que venga a decir ahora esto, no tiene vergüenza. Yo creo que tendrían que expulsarlo del PRI ahora. Como dices, Norma, y ni siquiera fue por priistas, fueron por ladrones. Así es. Y estaba lleno de ladrones, y uno de los primeros exponentes es Ulises Ruiz. Precisamente. El que más está abriendo. El menos que tiene que hablar es Ulises Ruiz. De veras que si realmente hay una democracia vergonzoso interna dentro del partido, es para expulsarlo de ese partido. Pero insisto, abrió la boca antes de tiempo, está acusando al presidente de México todavía, y a ver si no se la reviran, En fin. Que Dios lo va a recompensar. Pasando a otro tema. La Comisión Europea advirtió hoy a Estados Unidos que si impone aranceles del 25% a los coches y piezas de vehículos, las represalias de sus socios comerciales podrían afectar a productos estadounidenses por valor a 252 mil millones de euros. En un documento remitido por la Comisión de Departamento de Comercio de Estados Unidos el pasado viernes y que fue publicado el día de ayer, en Bruselas señala que un aumento de los aranceles sobre los automóviles y sus piezas, con el que el presidente estadounidense Donald Trump ya ha amenazado a través de Twitter, sería dañino principalmente para la economía de Estados Unidos. En la carta, la Comisión especifica que el impacto de los mencionados 252 mil millones de euros, 294 mil millones de dólares, calculados en base a la experiencia de las medidas de represalia adoptadas por los aranceles al acero y al aluminio, amplificaría un efecto negativo en el PIB de Estados Unidos que Bruselas cuantifica inicialmente en unos 11 mil o 12 mil millones de euros. Wow. La Unión Europea insistió en que ninguna excepción que recojan en las reglas de la Organización Mundial del Comercio puede justificar medidas de un país desarrollado para proteger una industria doméstica de la competencia extranjera. Imagínense, eso se lo dice a Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Okay. Bruselas espera también poder participar en una audiencia sobre este asunto que organiza el Departamento de Comercio de Estados Unidos el próximo 19 y 20 de julio. Bueno, pues ahí están los cocolazos fuertes ya de Bush con sus propios socios comerciales. De Trump. Perdón, de Trump. Trump ya está teniendo enfrentamiento con los propios socios, o sea, ya no es ni con los chinos ni con los rusos, sí. Con los europeos, que son sus socios comerciales y militares en cuestiones estratégicas de defensa, ya está teniendo este tipo de encontronazos. De veras, Trump, diario, cada vez que se amanece, yo creo que piensa, ahora ¿quién va a ser mi enemigo? Bueno, ya creo que todos son sus enemigos, pero ¿quién va a ser mi nuevo enemigo? Así es, pero bueno. Y pasando también a otro tema, fíjese que ayer después de todo lo que ya hemos pasado, un momento de relax, me puse a ver el fútbol, porque hemos hablado un poco de fútbol. Recuerde que en Luces del Siglo, como perdió México, como todos los días, sí, no, pues ya como que nos saneamos, pero de verdad que hasta en eso está dando sorpresas el Mundial de Rusia. Porque qué buenos partidos, Oye, el ayer de Colombia, mis respetos. ¿Qué tal, Con Colombia, Bruselas, ¿no? Con Inglaterra. Con Inglaterra, perdón. Colombia sí. De tú a tú con Inglaterra y pierde ahora sí que, pues por una mala suerte en un penal, pero qué partidazo, qué dignidad, qué lástima de veras que quede descalificado Colombia, sí. Pero de veras que qué buen sabor de boca, qué espíritu de lucha, qué buen partido de los colombianos. La verdad es que ellos ya ganaron, ganaron de veras con este partidazo que nos dieron. Es muy buen partido el día de ayer, de veras. Y ahí está Dele Alli. Así es, en nuestra portada hoy, a ver si la tiene nuestra productora. ¿Sí tiene nuestra productora? Sí en tiene. Este segmento de colección, precisamente en la sesión de deportes, está Dele Alli, el meteoro inglés, precisamente. Tras las retiradas de Steven Gerrard y Frank Lampard, Dele Alli saltó a la gran escena como miembro de la nueva
hornada de centrocampistas ingleses con mentalidad ofensiva y con ascenso ha sido meteórico, ya que desde los 19 años es pieza básica del Tottenham Hotspur. Sí, y fíjese usted cómo empieza ya en personajes ilustres precisamente de la Europa, háblese sobre todo de Francia y en este caso de Inglaterra. Mire usted, estamos hablando de un inglés, le dicen el meteoro inglés, y es Dele Alli, o sea, ya son de origen árabe. Se hablaba de precisamente, sobre todo hablando de Francia, que en unos 10, 15 años a más tardar, Francia ya va a ser un país musulmán en su mayoría, y bueno, otros países europeos no se quedan atrás, y lo empezamos a ver precisamente, y a los musulmanes tan estigmatizados, bueno, los vemos ya siendo parte precisamente de esas comunidades y destacando, y este es el caso precisamente de Dele Alli, que precisamente era un suplente, pero que tiene la oportunidad de presentarse, y bueno, destaca, y bueno, es el meteoro inglés. Así es. Otra cosa que llamó la atención ayer fue precisamente la declaración de Maradona. Maradona, que bueno, pues realmente sus declaraciones son muy polémicas, y bueno, ayer dijo que estaba feliz con AMLO, que Diego Maradona dijo que por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador estaba feliz en México y le deseó el éxito en su tarea por arreglar lo que desarreglaron todos los presidentes de nuestro país. Bueno, pues se le agradece también a Maradona que haya felicitado a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, te digo que hasta en el deporte también entra la política. Bueno, en todo entra la política. En todo la política. Así es, no se pierda de verdad la sección de deportiva de Luces del Siglo en esta colección que todos los días menciona a jugador estrella de los equipos. Todavía nos falta prácticamente una semana más, ¿no? Sí, no se lo pierda. De Mundial, porque vienen los mejores partidos, ahora sí que son los mejores equipos que han estado ganando, vienen los mejores partidos. Sí, y en muchos casos no los mejores, sino los más suertudos, de veras, insisto, como fue el caso de Inglaterra, bueno, pues le tocaba ganar, también ganó bien, hay que decirlo, pero no fue mejor que Colombia. Colombia estuvo al nivel de Inglaterra, y de veras qué buen sabor de boca. Ahora sí, no sé si usted se acuerda, no sé si te acuerdas, Norma, de un portero colombiano que tenía el pelo así todo arrebatado en un mundial, no me acuerdo en cuál, que le meten un gol muy sonso, y bueno, cuando llegó a su país, bueno, ¿para qué le cuento cómo le fue al portero, no? No va a ser el caso esta vez, estoy seguro que los van a recibir como héroes, porque qué bárbaros, qué partidazo, y qué bien lo hicieron. Bueno, no tiene desperdicio esta sección de deportes de Luces del Siglo, no se la pierda. Así es, y bueno, esa es parte de lo que el Mundial está dejando en nuestro país. Y recuerde ver, ¿hoy quién juega? A ver, hoy no juegan nadie. Hoy se descansa hasta el sábado hay partido. Ahorita estamos en receso. En receso. Ah, ok, perfecto. Ándale. Pues fíjese usted que, Normita, que la naturaleza sigue quejándose. Cobrando la factura. Más que quejándose, cobrando facturas. Ya tuvimos ahora este volcán aquí en Guatemala. Y ahora en Chile hay alerta por una probable erupción del volcán Nevados de Chillán. Desde abril pasado, el complejo volcánico Nevados de Chillán, en la región de Biobío, al sur de Chile, es considerado como el que tiene una actividad más sísmica, más intensa entre los 45 activos y monitoreados del país sudamericano, y se proyecta una probable erupción mayor. El 5 de abril, el Servicio Nacional de Geología y Minería decretó alerta técnica naranja para el volcán, en la escala utilizada por la autoridad chilena, uno de los países sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Esta categoría es la última antes de una erupción en desarrollo, que sería la alerta técnica roja, y su definición indica que en consideración de su actividad sísmica es probable el desarrollo de una erupción en el corto plazo. De acuerdo con los protocolos, los reportes sobre el volcán son diarios. De manera paralela, estos meses se ha fijado un radio de seguridad de 10 kilómetros alrededor del cráter. Ay, esperemos no haya sorpresas si no nos agarre de noche. Para que lo que se tenga que hacer,
Pues bueno, sí, es pues que fíjate, después Hawái, pasar. fíjense, esto, digo, yo no soy geólogo, pero no puede ser coincidencia, ¿no? La erupción en Hawái, la erupción en Guatemala, ahora una erupción probable en Chile. Sí. Entonces, ¿coincidencia o realmente hay una respuesta de la Tierra quejándose precisamente a los abusos a la que la hemos Pues sometido? es lo que está sucediendo aquí en Cancún, bueno, en el Caribe mexicano realmente, con todo este tema del sargazo. Ayer me decía alguien, bueno, ¿qué es el sargazo? Me preguntaba. Gente que está viniendo de otros lados y que nos dice, ¿qué es el sargazo? Estamos escuchando que hablan de sargazo y no sabemos qué es el sargazo. Entonces, bueno, decía yo, pues es una alga. Son pastos marinos. Exacto, es del una fondo hierba del mar, marina que en su ciclo evidentemente... sale, pero no en estas cantidades. Exacto, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues obviamente es cobro de factura. Algo que esté sucediendo. Contaminaciones y cosas. Puede ser contaminación. Es que muchos, o sea, aquí digo, habrá que invitar a algún experto para que nos explique por qué está dando este fenómeno. Pero evidentemente el cambio climático está afectando y es una de las consecuencias precisamente el que salga en grandes cantidades, porque son... Si ya no es el ciclo normal en que salía algo de sargazo, llegaba precisamente a las costas, estas algas. O pueden ser pruebas incluso nucleares. Y que estén allá abajo que nosotros ni sabemos. Puede ser. Sí, vete a saber qué están haciendo que ni sabemos. Exacto, porque hay que recordar, no sé si te acuerdas, que hace unos meses entrevistamos a un experto en tema de lo que era la basura espacial, ¿te acuerdas? Y que básicamente esa basura espacial, de lo que detonan en la NASA y en otros lugares del mundo, llega o cae precisamente aquí a las costas de Hawái. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Y bueno, pues es que no sabemos que realmente... Muy interesante que nos decía incluso que si uno se encuentra algo que aparentemente viene del espacio, que uno, pues, ay, mira qué padre cayó este cacho, que ni lo toque, ¿no? Que Así porque es. puede ser dañino, que puede tener radiaciones y que uno le puede dar cáncer, puede morir, mejor ni le muevas, habla a los expertos, pero sí definitivamente se hablaba, precisamente mencionábamos en este espacio, que el manchón de sargazo esperado precisamente para recalar en las costas de Quintana Roo abarcaba una superficie similar al tamaño del estado de Tlaxcala. ¿Qué tal? Pero ahorita ya es mucho más grande, ya se habla de que este tema Chihuahua. No, tipo la península de Yucatán, de verdad. O sea, imagínate. Y más que se está dando en esta época, cuando el mar está más caliente, que empieza el verano. Sí, ahorita en teoría esa transición ya había pasado. Exacto. Y acuérdense que en verano es cuando ya las playas estaban bonitas, ¿no? Ya había pasado las lluvias, el recale de sargazo, pero bueno, es tan grande el manchón que sigue llegando. No, si usted va para Playa del Carmen y para Tulum, es increíble las montañas de sargazo que hay en este momento. Y nosotros vendemos playas. Así es. Ahí está la cosa. Ese es el tema, pero además, como desconocemos, porque hay que decirlo, o sea, es una realidad. No se sabe muy bien qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Cómo van a sacar ese sargazo? Porque tampoco es de que, bueno, ya lo sacamos del mar y ahora, ya. ¿dónde lo pongo? Exacto. Van y lo tiran a cenotes, ahora ya echaron a perder el cenote, van y lo tiran al mangle, ya echaron a perder el mangle. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Exacto. Que incluso en algunos casos se habla de que puede tener algún valor útil, pero no sabemos, como tú dices. Desconocemos totalmente. De hecho, fíjate que nos decían que estaban llegando algunos expertos el día de ayer. De hecho, vamos a ver si podemos entrevistarlos el día de hoy. Unos expertos precisamente que vienen porque ellos tienen alguna fórmula o algún... para el manejo del sargazo. No para el manejo, sino para evitar que lleguen a las costas aquí a Quintana Roo. Entonces, no le vayan a echar ahora quién sabe qué químicos en alta mar. No que le echen químicos, sino cómo desviar. O sea, no lo puedes, o sea, no podemos estar sacando el sargazo, entonces el sargazo que está llegando a las cosas y dónde nos lo vas a poner después. Claro, si no sino llega aquí el mejor, tema, pues sí. Una de las cosas que se pretende hacer es desviarlo. ¿Y cómo sería? ¿Con redes? Pues no con redes, o sea, obviamente con aparatos especiales, tipo la gente que se dedica a cosas petroleras y todo eso, o sea, tiene que ser un tema así para que se desvíe el sargazo y no llegue a las cosas, porque no vas a poder evitar que siga llegando el sargazo y que, ¿dónde lo vas a poner? Pues sí va a ser interesante que podamos convocar a algún experto. Bueno, es que llegaron ayer en la noche, llegaron aquí a Quintana Roo. Que ya es un tema importante para Quintana Roo. Sí, llegaron unos expertos. Vamos a tener la información el día de está dando la premisa, Sí, para que sepa usted. Hay que traer a uno de esos expertos a que nos venga precisamente a platicar. Porque no sabemos realmente
¿por qué está dando? Uno, ¿y qué se va a hacer con todo ese sargazo que se está llegando a nuestras playas? Y además, pues evidentemente hay una afectación, y más en el momento en que hay una temporada vacacional. En fin. Bueno, pues otro de los temas es que ¿qué pasará con los mercados tras la victoria de AMLO? Pues lo que estamos viendo es que ahora sí que por el momento están tratando... Se están equilibrando. Exactamente, de recuperar un poquito aunque sea el peso, ¿eh? O sea, eso quiere decir que los empresarios o los inversionistas pues le están dando el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, y que van a mantener por lo menos, y es que esperemos que de aquí a diciembre, hay ante la expectativa opción que hay. No hay otra opción. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar su negocio por si tenemos que? Acuérdate, pues sí, pero ante la realidad se tienen que alinear a ponerse a trabajar. No tenemos otra opción los mexicanos, ante un poco de incertidumbre que puede causar una nueva realidad para el gobierno de México, el hecho de sentir, bueno, de veras van a cumplir, no van a cumplir, se van a ir bien o no. Independientemente de eso, de esas dudas que puede haber, al mexicano no nos queda más que ponernos a trabajar y sacar este país adelante. No tenemos de otra, no tenemos a dónde más irnos, ¿no? Ya hasta los que se iban a Estados Unidos, bueno, ya les quedó claro que ahí no los quieren. Entonces hay que trabajar aquí, no le queda otra cosa a los empresarios, y esa actitud es la que enseguida calmó a los mercados. Bueno, todo el mundo va a seguir trabajando. Porque mucha gente, acuérdate que se estaba anticipando. Sí, pero también mucha de esa especulación era exacerbada precisamente por cuestiones políticas, para tratar de llevar al poder a un otro lado, no que no existiera en el fondo, pero también era exacerbada. Y bueno, como ya pasó lo que tenía que pasar, ahora pues todo el mundo tranquilito y sabe que no movamos mucho el barco, porque finalmente si el barco se hunde, todos estamos en él. Eso es realmente la realidad de México. Y entonces ahora sí que ahorita todos quietecitos y cooperando, porque a todos nos conviene que el país salga adelante. Definitivamente. Y eso, bueno, el triunfo de Andrés Manuel ha dado que la presidencia de México, pues decir que ya era anticipado que los mercados financieros, que ahora tendrán su mirada puesta en las medidas concretas de Andrés en lo que va a decidir, que finalmente todavía no sabemos qué va a hacer. Todavía no. De acuerdo con diversos analistas, los inversionistas buscarán indicios de lo que va a ser el sexenio de AMLO, y de ahí van a venir factores como cuáles son sus mensajes y hacia dónde se está inclinando en algunos temas como la relación con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio y el sector privado. Así es que todo mundo atento y a ver qué pasa. Así es, tras cumplirse los pronósticos, las encuestas, la incertidumbre que había, pues obviamente disminuyó, pero aún pues existen dudas, como todo, pues apenas va a empezar, todavía ni siquiera toma decisiones. Así o sea, esperemos a ver, incluso a quién va a poner en algunos puestos, todavía no sabemos exactamente. Sabemos que ya en Hacienda ya va a poner a alguien, pero no podemos ser catastróficos. Así es. A nivel internacional, uno de los temas más relevantes es la relación comercial de Estados Unidos con países como China, México y Canadá, que eso no depende de nosotros, pero que sí nos va a seguir dando coletazos precisamente cómo se ponga esta guerra o reconciliación comercial precisamente entre Estados Unidos con China, con México por supuesto y con Canadá. No, y otra de las cosas que se venía dando es que decían que si ganaba Andrés Manuel, mucha gente, inversionistas incluso dijeron que se iban a ir del país. Pues sí, que pero si ganaba Andrés Manuel, todo el mundo corrió al aeropuerto para despedirlos y no llegó ninguno. No llegó nadie. Empezaron a mandar cartas de felicitación, que qué buen presidente, que lo mejor, que se echaron para atrás. Pues, pero, siempre no se van. Y incluso dijeron que algunos iban a sacar sus inversiones de nuestro país y que todo eso que nada más era puro tema político de algunos malosos, diría yo. Bueno, pues no se dio nada, el aeropuerto quedó igual, llegaron los mismos de siempre. Oye, sacaron unas fotos ahí en los memes de Galilea Montijo, se llama esta muchacha. Ah, sí, porque que era de las que dijo que se iba a ir. Así pero es. no se fue, se quedó, pero estaba llore y llore. Porque Cuau ganó la gobernatura. Ah, pues sí. Yo hubiera podido ser primera dama del estado. Era su ex, sí. Ya se empezó, digo, ya se me fue la no, bueno. En fin, pero ya dijo Beatriz, la esposa de Manuel, que ya no va a haber esos términos de primeras damas. Sí, pero mira, hay unas primeras damas estatales que se creen más primeras damas que la primera dama. Entonces, bueno, ese era el caso de esta. Si hubiera sido la
la consorte ahí en Morelos, pues se hubiera sido la primera dama de aquí. Ahí tenemos a la gaviota, ahí tenemos a la gaviota. De la Cuernavaca, ¿no? Fíjate que yo voy a estar muy atenta en el libro de la suerte de la consorte que escribe Sara Sacovich. Este libro se lo recomiendo, léalo, se llama La suerte de la consorte, porque habla precisamente de la vida de las primeras damas. Y cuando termina un sexenio, la escritora la actualiza. Ahora va a actualizar, supongo, la de la gaviota. Entonces voy a estar muy atenta para ver qué va a decir de la gaviota. En uno de los porque se dedica a investigar prácticamente esa escritora todo. Aquí hay mucho chisme que contar. En uno de los pasillos de Palacio Nacional que están recorriendo AMLO y Peña Nieto, precisamente entran y en un lugar está una fotografía en bikini de la gaviota en sus años de Televisa. Bueno, así sale el meme, yo nada más lo digo como lo vi, en sus años de Televisa. Ajá, sí, ahí está con su bikini, bueno, ahí está la pintura, está muy guapa, la pintura emblemática de la gaviota en aquellos años. Bueno, sigue estando guapa la gaviota. Sí, cómo no. Pero bueno, eso no le quita Los cabres. Sí, no, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero bueno, por lo pronto ya nos vamos, ya no se nos acabó el tiempo. Pásela usted muy bien, estamos en el ombligo de la semana. Y pues hoy no hay partido. Ya me dijo Rodrigo que no va a haber partido. Bueno, pues yo pensaba relajarme un poquito con el partido, pero bueno, ya lo voy a ver. Pásela que usted muy bien y que tenga un excelente día. Buenos días, nos vemos mañana.